Gloria al Señor. Yo creo que Jesús merece un aplauso mejor. Amén. Él es el que está en medio de nosotros. Qué bendición para mí estar en esta noche, en esta casa. Agradezco al Señor el privilegio que me dan de estar en esta casa. Voy a aprovechar a compartir una vez su página para que la gente sintonice este momento especial de palabra. Le doy gracias al Señor por la vida de su querido apóstol, el apóstol Lázaro. Hermanos, es un hombre que fácilmente uno lo ama en el Señor, fíjense. Y ha sido una bendición conocer a sus pastores. Ha sido un tiempo muy especial que hemos tenido. Gracias, hermano. Los hemos conocido y el corazón de ambos es un corazón bueno, un corazón especial, un corazón que edifica, ¿verdad? Un corazón que fácilmente uno puede hacer equipo con ellos y eso me bendice mucho y yo me siento muy privilegiado, apóstol Lázaro, que me preste su púlpito para poder compartir la palabra, no solo a tu audiencia aquí, sino a tu audiencia en las naciones a través de las transmisiones que hacen. Amén. A veces me uno en la oración con ustedes en las mañanas, hermano. Ahí pongo bien, por favor oren por tal cosa, y por favor oren por... es bueno estar en ese contacto, en ese sentido. Quiero contarles de que el apóstol Lázaro, tal vez no se los ha contado, pero el apóstol Lázaro es el tesorero de la coalición, es parte de la junta directiva de la coalición, hermanos amados, y por eso le digo que es bueno hacer equipo con él, es fácil, es algo muy bueno, muy edificante. Amén. Y bueno, me invitaron para predicar en esta noche de cielos abiertos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener los cielos abiertos? Amén. Gloria al Señor. Pues yo quiero dar esta prédica que titulé ¿Cómo caminar bajo cielos abiertos? Como una pregunta. ¿Cómo puedo caminar bajo cielos abiertos? Porque yo creo que todos los que estamos acá ya tenemos el concepto de lo que son los cielos, ya tenemos el concepto de lo que es el cielo cerrado, el cielo abierto. Yo me imagino que ya a través de la doctrina apostólica ya se los han dado a ustedes, pero la pregunta ahora es, ya tenemos la teoría, pero ¿cómo podemos caminar bajo esos cielos abiertos? Amén. Recordémonos que los cielos, hermanos amados, según lo que dice la Biblia en cuanto a los cielos cerrados, la palabra de Dios dice que el Señor los hace como que fuera una cúpula de bronce, ¿verdad? Cierra los cielos, pero no solamente cierra los cielos así, sino que dice la Biblia que Él pone cielos de bronce y suelo de hierro. Al final de cuentas no entra ni nada, ni produce nada, y eso se origina a través de vivir bajo maldición. Esos son los cielos cerrados. Simple y sencillamente la persona que tiene cielos cerrados es porque hay una maldición que le mantiene los cielos cerrados. Ahora, la Biblia dice claramente en Proverbios que así como la golondrina en su vuelo y como el gorrión en su vagar, así la maldición no viene sin causa. Tiene que haber una causa para que haya un efecto, la famosa ley de la causa y el efecto. Entonces, para que pueda venir una maldición, hermanos amados, tiene que haber algo que cause que se pueda meter la maldición, porque la maldición no se puede meter así nada más por así. La maldición no entró a la tierra nada más así por así, sino que el hombre le abrió la puerta a la maldición y entonces por eso entró la muerte. ¿Se recuerda lo que dice la palabra? Entonces tiene que haber una causa para que haya un efecto. Pero yo quiero que prepare su Biblia en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y antes de que leamos, yo le quiero pedir que extienda su mano hacia acá, por favor, y que ore por mí, me bendiga para que Dios me use para edificarme. Ore por mí, hermano. Gracias, Padre. Yo recibo las oraciones de tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que tu pueblo, Señor mi Dios, está en esta noche con una disposición de su corazón amplia de poder recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque han venido a esta casa con el deseo, Señor mi Dios, Padre, de oír lo que tú quieres decirles, y yo sé que les hablarás cosas y les confirmarás cosas, Señor mi Dios, que ya has hablado, pero que sabemos que tienen que venir a ser reafirmadas a veces a través de otras personas, Señor mi Dios,
Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, que fluya tu palabra poderosamente como un río poderoso, que limpie nuestras vidas, que se lleve lo que tiene que quitar de nosotros y que traiga vida y bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan capítulo número 1, queridos hermanos. Santo Dios, este té está como para hablar en lenguas, caliente. Juan capítulo número 1, aquel que no hablaba en lenguas en el púlpito las habla. Versículo 43. Cuando lo tenga dice amén. Y si puedo ser caprichoso, les puedo pedir un poco más de miel para el café, para el té, perdón, por favor. Disculpen, hermanos. Un poco más, un chorro más de miel, por favor. Gracias. Juan capítulo 1, versículo 43. Dice la bendita palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a quién, hermano. Halló a Felipe. Vea esta historia, hermano. Halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael. Vea esto. Jesús halló a quién. A Felipe. El Señor viene y le dice a Felipe: sígueme, y se va Felipe con él. Pero en el camino el Señor permite que Felipe halle a uno de sus amigos, que era Natanael. Ese es un principio de evangelismo, hermanos. Vea esto. Y dice la palabra del Señor que halló a Natanael, verso 45. Dice: y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora miren la respuesta parca de Natanael, verso 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y miren la respuesta de Felipe, hermano. Felipe le dijo: ven y ve. Verso 47. Por eso cuando le digan: ay, ahí de la zona 18 puede salir algo bueno, ven y ve, díganlo. Amén, gloria a Dios. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Verso 49. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, vea esto, hermano, subrayen: de cierto os digo. Cada vez que la Biblia dice de cierto os digo, hay que subrayarlo, hermano. Vea esto, gracias, pastora. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo cerrado, no, como dice, abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta ahí la palabra del Señor. Le da un aplauso fuerte a la palabra, gloria a Dios. Pueden sentarse. Aleluya. Bien. Ahora sí quiero que vea algo bien interesante, hermanos amados. Este pasaje que usted encuentra aquí en Juan nos da primero la forma que el Señor ocupaba o que ocupa para llamar a la gente. Cuando el Señor llama a alguien, hermanos amados, y ese alguien está, ojo con lo que voy a decir, ese alguien está predestinado. Yo creo en la predestinación en el aspecto de los dones, y la predestinación en el aspecto de los ministerios, de los oficios. Dios predestina a la gente para que sean o profetas, o para que sean apóstoles, a que sean maestros, evangelistas, pastores. Los predestina antes, oiga bien, antes de su formación, porque la Biblia lo dice claramente en Jeremías: antes de que te formase, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, que el oficio que ahorita, hermanos amados, estamos en la tierra, estamos algunos desarrollando, es el oficio que ya en la gloria el Padre nos tenía predestinados para cumplir esa misión aquí en la tierra.
Por eso a algunos de ustedes se les va a ir manifestando el propósito de Dios para su vida. Hay mucha gente que se quiebra la cabeza con el tema del propósito de Dios para su vida. Pero cuando Dios llama a alguien, hermanos amados, les aclara definitivamente el Señor para qué los llamó. Encontramos, por ejemplo, a alguien que estaba cobrando los impuestos, trabajaba en la superintendencia de administración tributaria en ese tiempo, y Jesús llega y lo ve y le dice: ¿qué estás haciendo ahí? Sígueme. Inmediatamente renuncia y se va a seguir al Señor. Encontramos, hermanos amados, a otros pescadores que dejan su barca, dice la Biblia, definitivamente, y dejan las redes y oyen el llamado de Dios cuando le dice a Pedro: a partir de hoy te haré pescador de hombres. E inmediatamente, dice la Biblia, descendieron de la barca y dejándolo todo le seguían. Después usted encuentra a otras personas. Ahora, lo interesante que le quiero mencionar aquí es por qué dejaba la gente tan fácilmente las cosas cuando Jesús los llamaba, y por qué hoy en día la gente no deja las cosas cuando Jesús los llama. No sé si se ha dado cuenta hoy en día, pero Dios a veces llama a gente y la gente pone mil pretextos. Por ejemplo, a uno que le digo: sígueme. Señor, yo te sigo, pero solo déjame enterrar a mi padre. ¿Se acuerda? ¿Y qué le dice el Señor? Pareciera muy duro lo que le dice, pero le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. O sea, pareciera muy duro, pero ¿por qué es? Porque el Señor espera una respuesta inmediata de nosotros. Se recuerda cuando Elías tira el manto, hermanos amados, y Eliseo estaba trabajando en su yuntita de bueyes, y cuando ve que Elías se hace loco por ahí y se le queda viendo y tira el manto, ¿qué hace inmediatamente Eliseo, hermanos? Suelta la yunta de bueyes, agarra la yunta, mata a los bueyes, hace leña de la yunta y lo ofrece al Señor y le da de comer a la gente. ¿Y sabe qué? Quemó lo que lo podía arraigar para no cumplir el llamado de Dios, y por eso fue el profeta de la doble unción. Por eso fue un profeta que hasta muerto resucitó a otro muerto. Mire qué tremendo eso. ¿Usted se recuerda que era hasta muerto? Resucitó a otro muerto. Siendo un huesito, resucita a un muerto fresco. Siendo un muerto viejo, resucita a un muerto fresco. Imagínense qué tremendo. Y era porque no sabía por qué él se murió, faltándole de hacer un milagro para completar el doble de milagros de los que hizo Elías. Y el Señor dice: como yo no dejo que mi palabra caiga a tierra, aún muerto yo cumplo mi palabra. Y se cumplió la palabra y hizo el doble de milagros, porque fue el profeta de la doble porción. Ahora, vea esto, hermano. Había algo bien interesante en el trasfondo de Israel. Nunca se me va a olvidar cuando yo aprendí esto en los labios de David Wilkerson. Algunos de ustedes escucharon al hermano Wilkerson. ¿Quién fue el hermano Wilkerson? Ya partió a la presencia del Señor lastimosamente. Habría otros que tendrían que partir antes, pero los buenos como que parten más rápido, ¿verdad? El hermano Wilkerson, hermanos amados, es el hermano que escribió un libro, ganó a un pandillero muy poderoso en su área en Estados Unidos, que se llamaba Nicky Cruz, o que se llama Nicky Cruz, ¿verdad? De ahí es el que describen en el libro La Cruz y el Puñal, aquel ministro que se preocupaba por los famosos Mao Mao, y no me acuerdo cómo se llamaban los otros pandilleros, ¿verdad? Pero me impresiona, yo siempre de los ministros que he admirado, el hermano Wilkerson fue uno de los ministros que más admiré, y yo escuché esto de los labios de él, y Dios me bendijo mucho con esto. El hermano Wilkerson, hermanos amados, miren, fue aquel ministro que lo apuñaló Nicky Cruz, ¿se recuerda, verdad? Y se va al hospital, hermano, apuñalado por el pandillero porque le estaba predicando la palabra. Y cuando se recupera, miren, lo primero que hace es ir a tocar la puerta otra vez del pandillero. Y cuando lo ve el pandillero le dice: ¿por qué estás aquí? Ya te apuñalé. No sabes que te puedo meter otra vez el puñal y puedo hacer que te desangres aquí. ¿Y sabe qué le responde el hermano Wilkerson? Con el dolor en su cuerpo le dice: si me desangro aquí, cada gota que caiga de mi cuerpo te va a decir que Jesús te ama. O sea, hermanos, estas son otras ligas, ¿verdad? La verdad, ahí sí que héroes, heraldos de la fe. Pero bueno, nos enseñó el hermano Wilkerson en una conferencia algo bien interesante. Digo, en el tiempo
que el Señor Jesús llama a las personas, bueno, en ese tiempo y hasta el día de hoy, el privilegio más grande para un hebreo o para un israelita es ser llamado a ser rabino. Este es el privilegio más grande. De hecho, un rabino en la sociedad israelí tiene una posición muy aceptable, muy alta, de mucho respeto, hermanos amados. El rabino para ellos es muy respetable, tanto que hasta puede tener injerencia en las finanzas de su empresa. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, algunos conocerán, pero por ejemplo yo he estado de repente en Panamá con algunos amigos que profesan el judaísmo y de repente me dicen, permíteme tantito que viene mi rabino. Sí, y llega el rabino y le dice, en el buen chapín, le dice, papadito, mira, vengo a revisar los libros contables de la empresa, de tu empresa. Permítame con todo gusto, rabino, llámeme a la gente de contabilidad que el rabino va a revisar los libros. Así. Aquí ya tiene un apóstol con barba de rabino. Ya solo falta que vaya a revisar los libros a las empresas. Y se va con su kipa. ¿Verdad? Pero hermanos amados, imagínense qué nivel ese. O sea, tanto respeto para ellos, que el rabino puede hacerlo. Y hacen, no crea usted, ellos llevan un libro externo de la contabilidad de la empresa. Y hay nada de que yo gano 50,000 y voy a dar 200 pesos de diezmo. No, ellos llevan la contabilidad como es y saben cómo se maneja el asunto y se acabó la olla. Ahora, en el tiempo de Jesús, esto era algo aún mayor, más intenso, el que alguien llegue a ser rabino. Todos los jóvenes o todos los niños aspiraban a entrar a la escuela rabínica, todos querían ser rabinos. Cuando nació un niño varón, las mamás inmediatamente decían, ojalá sea un rabino, ojalá sea un siervo de Dios. Hermanos, ¿cómo se hace? Y si vemos en nuestras sociedades, ¿verdad? Vemos la diferencia, ¿verdad? Las aspiraciones de los padres a los hijos, en último lugar, tienen la aspiración de que sirvan a Dios. Hermanos, la aspiración número uno de usted debería de ser que sus hijos sirvan a Dios. Que sus hijos sirvan a Dios. Ay, hermano, pero es que ¿cómo hablan de los pastores? Sí, pero la mayor aspiración es que sus hijos sirvan a Dios. Yo sé cómo hablan de los pastores. Yo sé cómo lo pelan a uno. La gente le gusta comer tacos al pastor, ¿verdad? Sé cómo pero aún así, sabiendo eso, yo quisiera que mi hijo David sea un siervo de Dios. Yo quisiera, yo lo veo, yo le oro al Señor, ojalá que tú lo quieras levantar cuando él tenga la edad necesaria y que tú lo levantes y que te sirva y que te honre. Yo quisiera. O sea, la aspiración de uno debería de ser, número uno, que sus hijos sirvan a Dios. Número dos, que sean gente de bien. Número tres, hermanos amados, mire, que nunca se anden metiendo en cosas que no tienen que meterse, ¿verdad? Que sean honrados. La verdad, yo siempre recuerdo que los viejitos decían, aquí somos pobres pero honrados ustedes, ¿verdad? Era algo que siempre decían. Pero todos aspiraban a ser rabinos. Y de hecho muchos iban a la escuela rabínica. Pero el rabino lo que hacía es que veía la actitud y veía, hermanos amados, algo que en los seminarios nos enseñan comúnmente, y es una palabrita que retumba mucho en los oídos: vocación. Él veía si alguien de esos niños tenía vocación para el oficio ministerial o no tenía vocación. Entonces, él lo que hacía es que veía a los niños, veía sus comportamientos, veía si tenían vocación. Pero algunos veía él y decía, estos no tienen vocación de nada. ¿Y sabe qué les decía? Mi hijo, mira, vos no tenés llamado a ser rabino, no tenés vocación. Honestamente te lo digo. Haceme un favor, agarra tus cosas y regresá a la casa de tu padre y aprender el oficio de él. Y lo regresamos. Por eso es que usted ve, hermano amado, por ejemplo, que todos tenían un diferente oficio, un diferente trabajo. Había características que no permitían que un niño entrara a la escuela rabínica. Le voy a decir cuál. Número uno, que fuera de dudoso nacimiento o de dudosa procedencia su línea genealógica. Ellos analizaban hasta la línea genealógica. Por ejemplo, yo tengo unos conocidos. Por ejemplo, le voy a decir el apellido Cohen, por ejemplo,
que son de los coatitas. ¿Sabe usted que si usted les hace el ADN, todos vienen de la línea genealógica de Aarón? Así de fácil. Todos. O sea, cuidan tanto hasta eso. Entonces lo primero que ven ellos era la línea genealógica de ellos. Entonces Jesús reprobó el examen de entrada porque era de dudoso nacimiento, porque la joven Virgen María apareció embarazada antes de que se casara con José, ¿se recuerda? Tanto que José mejor quería dejarla, y yo me imagino que se armó un zaperoco ahí, hermano, porque la familia de José, no cree usted que han de haber dicho, ay, no, la familia dice, ¿cómo te vas a meter con esa? Ya salió con una barriga y quién sabe quién es el papá, y no, y era un escándalo eso en ese momento, hermano. Tanto que José decide dejarla hasta que Dios tiene que mandarle en sueños y hablarle a través de un ángel y decirle, no la dejes porque es hijo de Dios el que está en su vientre. Admirable José, definitivamente, hermanos, admirable. Ahora, vea esto, hermano. Jesús de entradita ya no podía entrar a la escuela rabínica. De hecho, por eso es que los fariseos, esa era su arma para atacar a Jesús. Ellos decían, nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero tú no sabes quién es tu padre, le decían, hermano. Imagínense eso. Nosotros sí sabemos de dónde descendemos. ¿Y sabe qué decía Jesús? Ah, vaya, decía, yo sí sé de quién es su padre. Su padre es el diablo, les decía Jesús, hermano. Para dejarnos quietos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les decía. Y de esa forma los dejaba quietos, hermanos. Ahora, de esto, si quiere ver Jesús, el niño Jesús no pudo entrar a la escuela rabínica. José tampoco pudo entrar a la escuela rabínica porque era un carpintero, y Jesús aprende el oficio de José, la carpintería. Y hermanos amados, cuando el Señor llama, o cuando el Señor más bien dicho levanta a Jesús, acuérdense, el Padre mismo da testimonio de él, y dice la Biblia que el testimonio que dio el Padre es abriéndole los cielos. O sea, una cosa que usted tiene que ver y constatar si alguien es hijo de Dios, tiene que analizar sus cielos. Porque hoy en día todo el mundo pareciera que son hijos de Dios. Todos llegan a pedir trabajo y dicen, yo soy cristiano, traigo cartas pastorales, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo es cristiano. Guatemala es un país tan evangelizado que todo el mundo profesa ser cristiano, ¿verdad? Pero antes de ver las cartas pastorales, mejor levante la mirada a ver los cielos de la persona. Vea cómo están los cielos de esa persona. Si los cielos están cerrados o los cielos están abiertos. Porque la Biblia dice que cuando Jesús, hermanos amados, entra al Jordán y es bautizado, lo primero que pasa es que los cielos se le abren. Es lo primero. ¿Por qué se abren los cielos? Entonces ya vamos a empezar a buscar las cosas. ¿Por qué se abren los cielos? ¿Por qué? Por la obediencia. La obediencia es una de las llaves. Hay varias llaves, pero la obediencia es una de las llaves que abren los cielos, hermanos. Y dice la Biblia que se abrieron los cielos. Número 2, que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma sobre Jesús. Y esa era una señal que le habían dado a Juan el Bautista, ¿se recuerda? Y número 3, dice la Biblia que se oyó desde el cielo la voz de Dios, el Padre, y decía, Él es mi Hijo amado, en Él yo tengo complacencia, a Él oigan. ¿Se recuerda? Ah, bueno, entonces quiere decir que la persona que tiene los cielos cerrados, mire, tácitamente tiene que venir el Espíritu Santo sobre esa persona y se tiene que ver la manifestación del Espíritu Santo sobre esa persona. Y número 3, esa persona, oiga, Dios va a dar testimonio de esa persona. Por eso usted pida a Dios que dé testimonio de usted, que hable Dios de usted a la gente. Amén. Que hable. Yo a veces he llegado, yo le oro al Señor, le digo, Señor, da testimonio tú de mí. Da testimonio tú de mí. Y de repente llego a un lugar y me dice, ¿y usted a qué viene acá de tal cosa? ¿Y cómo se llama usted, fulano de tal? Ya alguien me habló de usted, pero no sé quién. Ah, yo ya sé quién me habló de mí. Yo sé que arriba ya dieron testimonio. Amén. Por eso pídale a Dios que dé testimonio de usted. Inmediatamente cuando hay testimonio de arriba, las puertas abajo se abren. O sea, esto es automático. Las puertas abajo se abren, porque si de arriba hablaron que usted iba a llegar, las puertas de abajo se van a abrir en el nombre de Jesús. Ahora, viene el Señor y llega con los que están trabajando y les dice, síguelo, síguelo. Y la gente deja todo y lo sigue. ¿Por qué? Porque cuando se graduaban los nuevos rabinos,
Lo que hacía el maestro era caminar delante de ellos y les decía a sus alumnos: ustedes son mis alumnos, les decía, hagan lo que yo hago y vengan y síganme todos los días, les decía él. Y entonces, hermano amado, empezaba era su graduación, digamos, a la vida del servicio a Dios. Y cuando Jesús llega con esas personas que estaban en cualquier otro oficio, el Señor venía y les decía: ve, deja todo, sígueme y toma tu cruz. Y ellos inmediatamente les hacen: ¿por qué? Porque el Señor resucitaba sus sueños muertos, acababa con sus frustraciones tal vez de su infancia. En el momento que ellos oían esto, decían: eso es lo que toda la vida yo quise oír y no pude oír porque yo no era calificado por los hombres, fui descalificado por los hombres. Pero en ese momento Jesús los estaba calificando para que pudieran cumplir ese propósito, y por eso lo dejaban todo y le seguían. Ahora, cuando se encuentra el Señor, hermanos amados, se encuentra el Señor y empieza a hacer este llamado que vimos, lo primero que hace, hermano amado, es que encuentra a Felipe y le dice: sígueme, y Felipe lo sigue. Pero Felipe empieza y va directamente a evangelizar a su amigo Natanael, que era un verdadero israelita. Ojo, cuando la Biblia dice que era un verdadero israelita, no es que era una persona oriunda de Israel, sino lo que está diciendo es una persona que practica bien la religión, o sea, que guarda el pie de la letra la religión. Y entonces dice la Biblia que se lo encuentra y le dice: encontramos al Mesías, al que habla la Escritura, al que hablan los profetas, al que habla la ley. Y le dice: ¿y quién es? A Jesús de Nazaret, el hijo de José, le dice. Y entonces viene el verdadero israelita, y como todo buen israelita, profesando bien su religión, le dice: ¿acaso puede salir algo bueno de ahí? Y entonces el otro no se mete a discusiones. A veces cuando evangelizamos nos metemos a discusiones, ¿verdad, hermano? No, es que mire, es que nuestra Biblia y la Biblia de ustedes, y no hable eso. Mejor dígale: ven y ve, ven y ve. Mira, pero es que eso de tu iglesia, las iglesias cristianas, vení, anda conmigo una vez, si no te gusta no vuelvas a ir. Y cuando vengan, yo así invitaba a la gente. Y cuando íbamos de camino, yo dentro de mí, mire, yo agarraba a la gente en la calle antes de ir a la iglesia. Yo solo fui miembro de iglesia un año. Y cuando yo iba de camino a la iglesia, de ahí me llamó el Señor al ministerio. Solo un año fui miembro de iglesia. Y cuando yo iba para la iglesia, en el camino, hermano, mire, decía yo, que sea un loco, pero yo llevo a alguien a la iglesia hoy. Yo era de la idea que no podía llevar a la iglesia solo, tenía que llevar a alguien. Yo decía: que sea un loquito en la calle, Dios, pongo un loquito. Yo no sé si te ha orado para que Dios le ponga un loquito en la calle, pero yo oraba: un loquito, Señor, un bolito, alguien. Miren, una vez el Señor se le ocurre ponerme un pandillero aquí en la ruta del Atlántico para la iglesia, y lo empiezo a evangelizar. Y digo: vamos a la iglesia. Y me dice: yo voy, está bueno, llévame, vamos. Y nos vamos subiendo al bus, y me dice: no, yo bus no subo. Vamos a patas si querés de verdad que yo te acompañe. Y hermano, desde la ruta del Atlántico hasta el IMSS Central, yo caminando con el mareo, hermano. Yo le dije: mira, el culto empieza dentro del tanto, apurémonos pues, porque si no, no vamos a llegar. Ay, hermano, cuando yo llegué ahí sí canté esa canción de Cansado del Camino, ¿verdad? Llegamos a la iglesia y inmediatamente cuando llegamos, el tipo me decía: pero es que las iglesias, anda un día, solo hoy, y no, si no te gusta no vuelvas a ir. Y entonces yo en el camino: Padre, por favor, usa el que vaya a predicar. Por favor, Padre, pon las palabras correctas. Señor, que los que profetizan, profeticen directamente para ese hombre. Señor, que fluyan los dones en la iglesia. Que es que no me dejes, yo le decía: no me dejes avergonzado. Ay, hermano, ¿sabe qué hacía el Señor? Se lucía el Señor. Siempre se lucía el Señor. Siempre hacía la obra del Señor. Siempre oraba el Señor. ¿Pasaba algo? Y el Señor aquí se luce, porque cuando se lo lleva Felipe, le dice, Natanael le dice, inmediatamente, hermanos amados, Jesús lo ve y le dice: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y el otro, hermano, muy celoso: ¿cómo me dices eso? ¿De dónde me conoces? Y le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de tal árbol, yo te vi. Bueno, perdóneme, hermano, yo no sé qué estaba haciendo el tremendo ese debajo de esa árbol.
Pero para que haya dicho lo que dijo después es que algo estaba haciendo. Tal vez no le dijo bien el Señor todo lo que estaba haciendo. Solo le dijo, te vi debajo. Como quien dice, si seguís de terco, cuento todo. Así fue como deberían de fluir los profetas, hermano, con mucha sabiduría. Oiga bien, cuando discierna algo con sabiduría, a veces Dios te va a decir, tenés que decirle en público tal cosa, pero lo otro se lo dices en privado. Porque la idea no es matar y avergonzar a la gente. La idea, acuérdense que la profecía tiene que llevar 3 ingredientes: edificación, exhortación y consolación. Si no, no es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted de repente Dios lo use a dar una palabra, va a haber palabra que va a ser pública, pero va a haber palabra que va a ser en privado, que le tiene que decir usted a la persona. Y el Señor Jesús solo le dice, cuando estaba debajo, le dijera, yo te vi, le dice el Señor. Maestro, tú eres el... Yo no sé qué estaba haciendo. Díganme, yo no sé. Pero cae de rodillas y el Señor le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿qué es? Le dice, cosas, eso es algo tremendo, hermano, cosas mayores que estas verás. Hermanos, los dones son una gran bendición. Todos los dones del Espíritu Santo son una gran bendición. La profecía, los que son más visibles, ¿verdad? La profecía, el don de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ¿verdad? Esos son los dones más llamativos, el don de lenguas y todos los demás. Pero, hermanos amados, miren, les voy a decir una cosa: los dones tienen tiempo de caducidad. Los dones van a caducar, las profecías van a caducar. No dice en Corintios 13, un día la profecía se acabará y cesarán las lenguas. O sea, tiene tiempo de caducidad. Tiene tiempo de caducidad. El Señor les dice, no te sorprendas por eso. Va a haber cosas mayores que vas a ver. O sea, eso debería ser el estilo de vida de los creyentes. Pero vamos a ver cosas mayores. Y dice la Biblia, verás los cielos como abiertos y a los ángeles de Dios que vienen al Hijo del Hombre. Oiga bien, o sea, habla el Señor Jesús que de las cosas mayores se van a dar cuando los cielos estén abiertos, hermanos. O sea, que puede haber gente que fluye en dones con los cielos cerrados. Pero no se impresione entonces por los dones, porque lo mayor que usted va a ver va a ser cuando los cielos estén abiertos. O sea, los dones fluyen por misericordia al pueblo, hermano. Por eso es que usted ha visto que hay pastores que no están en pecado y hay bendición en la iglesia. O tienen las iglesias llenas y la gente dice, pero si está en pecado el hombre, ¿por qué tiene 1000 ovejas? Por misericordia. Y el Señor, mire, el Señor fluye en medio del pueblo con los dones por misericordia al pueblo, aunque el siervo está fuera de la gracia de Dios y ya tal vez ya tendrá un juicio destinado de Dios para que le caiga, porque, hermanos amados, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea, pero fluye el Señor y la gente dice, ¿y cómo se estaba dando todo eso? Y nosotros, hermanos, ahí fluía la palabra y fluía la unción por misericordia. Pero las cosas mayores las va a ver cuando los cielos se abran. Qué poderoso va a ser si tenemos dones y los cielos se nos abren. No, hermano, va a ser, por eso fue lo que ocurrió en el día del Pentecostés. Unos cielos abiertos y gente fluyendo en los dones del Señor. Ahora, vea esto, hermano. La Biblia, vean conmigo en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, quiero avanzar. Vea esto, Lucas capítulo 4, versículo 25. Dice la palabra: dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. ¿Cuándo? En los días de Elías, cuando el cielo, ¿qué dice su Biblia? Fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Siga leyendo, siguiente versículo. Vea esto. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Oiga esto. Entonces en este pasaje nos habla
lo que dice en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerda? La Biblia habla, hermanos amados, que en el tiempo de Elías ocurre algo terrible en Israel. Lo que ocurre terrible en Israel, hermanos amados, es de que el rey de Israel se casa con la hija del rey de los Sidonios. Se casa con Jezabel, uno de los personajes más tétricos en la historia bíblica, que más que un personaje es un espíritu, porque también la Biblia habla de Jezabel en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Entonces es un espíritu, y ojo con lo que le voy a decir, y ahí que se agarren los hombres, porque el espíritu de Jezabel no solo opera en las mujeres, también hay hombres jezabélicos. Oigan lo que les estoy diciendo, porque en muchas iglesias, cuando dicen la palabra Jezabel, rápido los hombres dicen: ¿ya oyeron, hermanas? No, como los espíritus pueden operar en hombres y en mujeres, porque es carne. ¿Me entiende? Para ellos no necesariamente es carne. Entonces vea esto, ¿cuáles son las manifestaciones del espíritu de Jezabel? Bueno, lógicamente, número 1, hermanos amados, es el error. Número 2, es la seducción. Número 3, hermanos amados, también es la intriga, la murmuración. Hay hombres chismosos, no crean que solo las mujeres. Hay hombres seductores, no crean que solo las mujeres. Entonces también hay hombres jezabélicos, no crean que solo las mujeres. Pero vea esto, otro día si me invita el apóstol les hablo de eso, pero vea, este pasaje nos dice que el rey de Israel se casa con la hija del rey de los Sidonios, y Jezabel, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace ella? Y empieza a traer sus ídolos, empieza a traer a sus dioses, empieza a contratar profetas falsos, y Dios se enoja por eso. ¿Y sabe qué hace el Señor? Manda a decirle al profeta, oiga bien, que le anuncie al rey y al pueblo que no iba a haber viento ni lluvia en toda la nación, sino por la palabra del profeta. Oiga bien eso, la palabra del profeta era la llave para abrir los cielos. Por eso es necesario, hermano amado, mire, que la cobertura desate bendición sobre las personas que cubren, porque la palabra digamos, de la cobertura, en el caso de Israel, el profeta Elías era la cobertura. Había otros profetas, pero el que el Señor tenía peleando las cuestiones de Estado era el profeta Elías. Si ustedes se dan cuenta, era el profeta Elías. Había otros que no habían doblado sus rodillas, pero era el profeta Elías el que estaba peleando esas cosas. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque, hermanos amados, a veces la gente menosprecia la bendición de su pastor, de su cobertura, y esa bendición puede abrirle los cielos también. Ojo, pero también hay pastores que les gusta maldecir a la gente, y esas palabras de maldición le pueden cerrar los cielos a las personas. Por eso es que a veces hay personas que los maldijeron, no necesariamente un brujo o un hechicero, sino que un pastor, un predicador. Casi siempre se da cuando la gente se va de las iglesias, ¿verdad? Eso es muy convencional, ¿verdad? Se va, le va a ir mal. Yo escuché una vez a un predicador que dijo: los que se van de mi iglesia hasta cáncer les cae. Imagínense, hermano. Yo dije que en la boca se te haga chicharrón. De verdad. Ya, por no decir botellita de Jerez, ¿verdad? Hermanos, no es así la cosa. ¿Y sabe qué pasa? A veces hay gente que anda con los cielos cerrados porque se los cerraron sus autoridades. Y por eso es necesario, mire, esto funciona así. Si un apóstol te declaró una palabra que te cerró los cielos, Dios tiene que usar a otro apóstol para que te declare una palabra que te abra los cielos. Amén. O sea, Dios tiene que usar a otro siervo de Él para que anule esos decretos de muerte y deshaga eso en el nombre de Jesús. Por eso es necesario que cuando las gentes empiezan a llegar a las iglesias y deciden quedarse en una iglesia, es necesario que la persona hable con los padres de la casa, con los apóstoles o los pastores, y le digan: pastor, yo quiero ser parte de la iglesia, necesito que me reciban bajo cobertura. Y entonces en ese momento los siervos lanzan una palabra y anuncian también a los entes espirituales que usted está cubierto, que usted no está solo. Eso es algo muy importante. Vivir bajo cobertura es muy importante. Acuérdese, le dice: no va a llover sino por mi palabra. ¿Se recuerda la frase: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo?
La ha escuchado usted muchas veces en la Biblia. ¿Sabe cómo dice una traducción? Le dice, Padre mío, le dice al profeta, el rey, al profeta Eliseo, le dice, Padre mío, le dice, que ha sido como un ejército poderoso alrededor de Israel. Imagínense, decimos a veces de corrido la frase, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. No, el significado de ese hebraísmo es, Padre mío, tú has sido como un ejército poderoso. Solo tú representas a un ejército poderoso que rodea y que cubre Israel. Entonces, hermanos amados, el tema de la cobertura abre los cielos también. Ahora vea esto, hermano. En este pasaje se cierran los cielos. Y se cierran los cielos por 3 años y medio. Mire esto. Y hasta después de 3 años y medio el profeta habló y entonces los cielos se abren. Pero en el Evangelio de Juan capítulo número 5, hermanos amados, en Juan capítulo número 5 enseña que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque con 5 pórticos. Vea esto. Y en ese estanque dice la Biblia que yacía una multitud de enfermos de diversas enfermedades alrededor del estanque. Dice la Biblia que ocurría algo en ese estanque, había algo sobrenatural que no pasaba todos los días. Vea esto. Esto pasaba de tiempo en tiempo. O sea, no era algo común, era de tiempo en tiempo. Quiere decir que de vez en cuando pasaba. ¿Qué es lo que pasaba? De tiempo en tiempo, dice la Biblia, descendía un ángel al estanque y agitaba las aguas. Y el primer enfermo que saliera corriendo al estanque y se tirara a las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad, sea cual fuera la enfermedad, quedaba completamente sano. Pero eso ocurría de vez en cuando, de tiempo en tiempo, ocurría eso. O sea, que de tiempo en tiempo se abrían los cielos. Y de esa forma, mire, alguien podía ser sano de cualquier enfermedad. Entonces el cielo se abría eventualmente. De hecho había, mire cómo qué tan eventual se abría. De hecho había un hombre que tenía, según lo que registra la Biblia, 38 años de estar ahí esperando que se le abrieran los cielos. Ahora yo no sé cuántos quieren esperar 38 años para que se les abran los cielos. Entonces, porque por lo que estoy viendo, ya cuando usted sea una cascarita, entonces tendría usted los cielos abiertos, ¿verdad? Pues yo quiero que los cielos se abran hoy en el nombre de Jesús. Amén. Que se abran hoy. Hasta estábamos cantando hace un momento que se abra el cielo, ¿verdad? Queremos que se abra hoy. Entonces, mire qué es lo que pasa, hermanos. Cuando se cierran los cielos, hay hambre. Señal de que los cielos están cerrados. Hambre es la primera señal. ¿Qué más? Aflicción. Es otra señal de que los cielos están cerrados. ¿Cómo? Señales para comprobar que los cielos están cerrados. Esta es bien clave, hermano. Que usted ora y usted siente que Dios no escucha su oración. No me va a mentir. Usted sabe cuando Dios no está oyendo. O sea, usted es espiritual. Usted sabe cuando ora y Dios lo está oyendo. Pero usted sabe cuando lo dejan en visto, ¿verdad? Solo doble rayita, pero no hay respuesta. Señor, me dejó en visto. Señal de que los cielos están cerrados. Señal de que los cielos están cerrados, hermanos. Miren esto. ¿Qué cierra los cielos? Ahora, miren lo que dice Proverbios 1, 23 al 28. Solo anótenlo. Dice más o menos así: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere la tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Imagínense, hermano. Imagínense que usted está en la angustia y que Dios diga: qué bueno. No, hermano, pero Dios es misericordioso, sí, pero en su misericordia muestra el plan.
¿Me entiende? Dice, me burlaré en vuestra calamidad. Yo no quiero que eso pase. Yo quiero que ocurra como dice la Biblia: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. O sea, habla que es algo inmediato. Claman los justos. Se escucha en el cielo inmediatamente el clamor del justo. Está clamando un justo, dice Dios. Jehová lo oye. ¿Y sabe qué dice? A ver, me resuelven esto ya ahorita. 2, 3 ángeles, rápido. Más rápido que los de Domino's Pizza, ¿verdad? Rapidito, hermano. No sé si usted los ha visto manejar. Por eso les estoy diciendo. Son unos salvajes esos, hermano. De verdad. Yo no sé. Ellos andan, quieren hacer vida aquel versículo: que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos, ¿verdad? Porque no se meten como pueden, pero bueno. Ahora, vean esto. ¿Qué cierra los cielos? El pecado cierra los cielos. ¿Qué es pecado? Sencillo, no vamos a meter que el adulterio, no, pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así dice la Biblia. No nos metamos a clavos de formas de pecado. Mejor metamos en un solo concepto lo que es pecado. Si usted sabe hacer algo bueno y no lo está haciendo, usted está pecando. Usted está pecando. Hermano, es que mucho impuesto lo que yo tengo que pagar. No es que disfrazar los números. Usted está pecando, papadito, con todo respeto. Es un pecador de cuello blanco. No es gris, ¿verdad? De cuello blanco. Está pecando porque está maquillando números. Y la Biblia dice: tributo al que tributo. ¿O no? Se lo roban, deje que ya tendrá su maldición. Pero usted diga: yo quiero mis cielos abiertos. Yo quiero, pero es que a veces los asesores financieros le dicen: pero mire, es que ahorrémonos. Yo quiero los cielos abiertos. No me importa cuánto cuesta. Ábrame los cielos. Ábrame los cielos. Como dijo un hermano orando para una patrulla y él no traía su licencia. Mire, agente, no traigo mi licencia, la verdad. La dejé. Mire, le dice. Entonces usted sabe que el que no trae licencia ya sabe qué es lo que pasa, ¿verdad? Sí, le dice: póngame mi remisión, no tenga pena. Y le dice el mal policía ese, porque hay buenos, pero hay unos malos que quieren opacar a los que hacen lo bueno. Le dice: pero podemos arreglar, porque se deje para el pollo. Antes le decían para las aguas, ahora ya le subieron la cuota, es para el pollo. Con que deje para el pollo es suficiente. ¿Y sabe qué dijo, hermano? Yo no quiero mis cielos cerrados. Me pone mi remisión, pero es que póngame mi remisión, no quiero los cielos cerrados. Y me la pone bien. Se la voy a poner bien, póngamela bien. Prefiero pagar esa remisión a que los cielos se me cierren. Porque la corrupción cierra los cielos también, hermanos. Amén. Y le puedo hablar de otros pecadillos más, ¿verdad? Que cierran los cielos. Vos, hace que la licitación salga a favor mía. Y ahí te doy una tu plata, una tu comi. Te van a cerrar los cielos. Te pueden abrir la licitación, pero los cielos se te van a cerrar. Perdónenme, yo no sé quién estoy hablando, pero hay quien debe estar hablando yo de parte de Dios. Amén. Te van a cerrar los cielos. Yo no quiero que los cielos se me cierren. Yo quiero que los cielos permanezcan abiertos. El pecado, hermanos, a veces coqueteamos con el pecado, hombre. ¿Ha visto usted que hay personas que no sueltan este bendito aparato ni a sol ni a sombra? Yo entiendo que uno tiene que estar conectado y que de todo, pero yo he visto gente que: vos préstame tu teléfono, permitime, dice. Ahí está. ¿Por qué lo tienes tan bloqueado? ¿Qué escondes? ¿Qué escondes? Yo tengo una clave en mis teléfonos, mi esposa se la sabe. Porque los aparatos piden clave o piden, pero que se la sepa tu esposa. Que se la sepa. Que se lo sepa tu esposo.
En el momento que yo necesito usar, se me queda sin batería mi teléfono y necesito usar mi esposa, le digo, dame mi teléfono, lo agarro, pongo, lo bloqueo y lo uso. ¿Cuál es el miedo? Cuando no hay nada que ocultar. Esto no tiene que estar blindado. Por eso es que a veces tenemos los cielos cerrados. ¿Qué es lo que estás escondiendo? ¿Qué es lo que estás guardando? Porque por estas cosas, hermano, muchos matrimonios se han destruido. Por estas cosas, mire, hermano amado, muchos hogares se han desintegrado. Tenemos que tener cuidado. Cierre las puertas, cierre las puertas. Que aparezca alguien, aguante, hermano. El tipo ya de 50 años y aparece una fulana. Me recuerdo cuando íbamos al kinder. Por favor, no sea ridícula, hombre. Imagínese, hermano. Cierre la puerta en nombre de Dios. Yo no me acuerdo de muertos, dígale. Y cuelgue. Y bloquee. El diablo va a tirarle al suelo. El diablo sabe así. Mire, le tiran suelos. A ver hasta dónde llega usted. No coquetee con el pecado. Mire, la Biblia dice resistir al diablo. Ojo, al diablo, no al pecado. La Biblia dice resistan al diablo, pero la Biblia dice huyan del pecado. Entonces al diablo resistan, pero al pecado díganle, no, patitas, ¿para qué te quiero? Salgo huyendo. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Amén. Entonces el pecado cierra los cielos, hermanos. Hay personas que pecan y piensan que al otro día ya van a ver las cosas y dicen, no pasó nada. Espérense. Lo que pasa es que el cielo se cierra y todo lo que quedó adentro todavía se mantiene. Pero llega un momento donde ya no entra ni la luz, ya no entra nada, ya no hay lluvia, ya no hay nada. Y entonces empieza la sequía, empieza la aflicción, empiezan los problemas. Y la gente, acuérdense que el peor año de David fue el año que pecó, que cayó su pecado. Un año estuvo con el pecado aquí, mire, calladito. Pero dice, mientras cayé se secaron mis huesos. Él se afligió tanto que fue el peor año de su vida, hermano. Yo hice hace algunos años una predica que le denominé el peor año de mi vida. Y era el año que pecó David. Cuando nosotros pecamos, vienen los peores años de nuestra vida, hermanos. Un pecado de David, ¿qué le originó? Le originó que sus hijos, oiga, que la espada no se apartara de su casa jamás. Un pecado le originó y le dijo Dios, como tú hiciste esto con la mujer de tu prójimo, yo voy a hacer que uno de tus hijos te exhiba y se meta con tus mujeres en público. ¿Y lo hizo o no? ¿Se acuerda de uno? Lo tuvieron, le dieron el golpe de estado que le dieron, se lo dieron. Mire, uno de sus hijos, todavía que hubiera sido uno de sus generales, uno dice, va, por lo menos a qué, pero el hijo de él, hermanos, el hijo de él. O sea, el pecado cierra los cielos, hermanos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice Deuteronomio 28, 23? Ahí en la pantalla, por favor. Deuteronomio 28, 23. Se puso en freeze la pantalla. 28, 23, por favor. Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. ¿Qué es lo que pasa cuando están los cielos de bronce? Número uno, ruina, escasez, hambre, todo me sale mal, hermanos. Yo no sé si alguna vez usted ha dicho, ¿por qué todo lo que hago me sale mal? Todo lo que hago. Y como que pareciera, es que la verdad es lo contrario de la palabra. Porque la palabra dice en el Salmo 1, serás como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, darás tu fruto a su tiempo, tu hoja no caerá y todo lo que hagas prosperará. Y dice, no así los malos que son como el campo que agarra el viento, no se levantará en la congregación de Jehová. Oiga, y la gente dice, ¿por qué me sale todo mal? Mire, alguien sabio dijo, el problema nunca está allá arriba, siempre está aquí abajo. Revise qué es lo que está pasando aquí abajo para que todo salga mal. Mire, mala economía, señales, adversidad tras adversidad, cielos de bronce, sin respuesta a la oración, hermanos. Y a veces Dios nos mete en procesos de prueba, es muy diferente.
Porque en el proceso de prueba, oiga lo que le voy a decir, tal vez hay mala economía, pero hay provisión a su momento. Dígame si no. Si estás en un desierto, no hay plata. En la mañana amanece y dices, no hay plata para hoy, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero Padre, yo confío en ti, no voy a negar mi fe. Seguiré firme confiando en ti, Señor. Seguiré confiando. Abra la puerta. Vecina, fíjese que mi esposo me trajo muchos cartones de huevo y yo le traigo 2, no sé si les servirán para algo. Bueno, déjelo ahí, díganle usted así toda seria. Pues lo voy a recibir para que vean que se le van a echar a perder ahí, aquí vamos a. Y cuando cierre la puerta, dile, Padre, gracias. ¿Sí o no? Hermanos, o de repente usted se dice, Señor, ¿qué va a pasar? Y Padre, y de repente aparece la provisión de cualquier forma. O lleva usted solo para comprar una libra de papas, como le pasó a una hermana que estaba en un momento de prueba de parte del Señor y solo tenía y dijo, bueno, voy a hacer cosas con papas. Solo unas libras de papas voy a comprar, voy a hacerle a mis hijos papas de diferentes formas y pura papa vamos a comer. Y hermano, cuando llega y quiere comprar la papa, le dice la señora de la dueña de las papas, ¿usted me va a comprar esa papa? Sí, ya es lo que me quedó, llévesela, se la regalo, le digo. ¿Quiere algo más? Denme la zanahoria. También es lo que me quedó, llévese, hermano. Todo lo que le había quedado se lo regaló la mujer a esa hermana y todavía se llevó la plata que tenía para las papas de regreso a la casa. Y ella solo por unas papas iba. Hay provisión siempre. Ojo, tampoco sea melindroso. Ay, Señor, ya voy a parecer Superman, el hombre de hierba, puro frijol. Pero denle gracias a Dios que tiene frijol. Le voy a decir por qué. Porque el que tiene cielos cerrados ni frijoles tiene. No sé si lo ha visto. Y ganan bien ustedes. Yo he visto gente que gana bien y no tienen para comer. ¿Y qué haces la plata? No sé, dice. Se me hace agua. ¿Se recuerda que dice la Biblia? Dice la Biblia que echan el jornal en saco roto. Echan el jornal en saco roto. Entonces eso es la señal de los cielos cerrados. Ojo, entonces, ¿cómo puedo diferenciar si estoy en una prueba o si tengo los cielos cerrados? Si estoy en una prueba y está pasando algo económicamente, problemas económicos, va a haber provisión. No me va a dejar Jehová, mire, morir de hambre, porque no hay justo desamparado ni su simiente que me envíe el campo. No te va a dejar morir de hambre. Entonces, se va a aplaudir a Pablo, hermano. Pero vea esto, va a haber que incluir. Pero el que tiene los cielos cerrados, hermano, mire, el que está en prueba y tiene cielos abiertos, porque puede estar uno en prueba con los cielos abiertos. ¿Sabe qué pasa? La gente dice, hay que ayudar a este. Porque usted tiene los cielos abiertos aunque esté en prueba. Pero el que tiene los cielos cerrados, ese me cae mal, ese no, déjenlo. ¿Saben quién es ese? Hermanos, o sea, ¿qué más dice la Biblia? Huye limpio sin que nadie lo persiga. ¿Qué dice la Biblia? Que el que está en paz, el que está bien con el Señor, aún más con sus enemigos hace que estén en paz con Él. Ahora el que tiene los cielos cerrados, se alborotan los enemigos y aparecen todos, hermano. Pero es que salgo de una, hermano, y ya vengo a otra. ¿Y qué pasa? Revise si son, o es prueba, o son cielos cerrados. Tenemos que hacer la diferencia. Voy avanzando ya. Primera llamada, ya voy a terminar. Primera llamada, como en el teatro, ¿no? Vean. Cielos abiertos son ¿qué? Oiga, lo que le voy a decir. Número 1, solo Dios puede abrir los cielos. Él es el que tiene todo poder y todo autoridad en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Oiga esto, cielo abierto. Usted puede darse cuenta después de que Jesús dijo, veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que van y vienen del Hijo del Hombre. El siguiente capítulo que usted ve después de que Jesús dice eso en Juan, ahorita que empezamos a leer,
Ahí usted ve capítulos de cielos abiertos, los pueblos enteros convirtiéndose a Cristo. La gente se agolpaba a oír la palabra de Dios. Había milagros de sanidades, había liberaciones. Esa era la señal de los cielos abiertos. Había salvación. Nunca antes la nación se había vuelto a Dios como en ese momento se estaban volviendo. Los pecadores se arrepentían, las prostitutas y los impíos se convertían, se volvían a Jesús porque los cielos estaban abiertos. Amén. En Hechos capítulo número 2, en la fundación de la iglesia, en el aposento alto, vino el Espíritu Santo y los milagros sorprendentes ocurrían. ¿Y saben qué dice, hermano amado? Dice la Biblia en esa iglesia, el libro de los Hechos, que no había entre ellos ningún necesitado. Había sobreabundancia.